Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias, Señor, por esta hora que me permites llegar hasta el hogar de mis hermanos. Te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Que cada uno sea provisto de lo necesario, Señor, todos los días. Porque sabemos que en tu fidelidad y en tu amor, como hijos, oh Dios, tú nos amas y guardas nuestras vidas. Señor, vengo delante de ti a pedirte por aquellos hermanos que se encuentran enfermos. Te pido por ellos, Señor, sabiendo que hay hermanos que están hospitalizados, oh Dios, que están en diferentes sanatorios. Yo te pido por ellos, porque sus vidas, Señor, están en tus manos. Y tú manifiéstate, Señor, a cada vida de cada uno, para mostrarles, Señor, los motivos por los cuales tú estás enseñando a través de la enfermedad. Porque tú, cuando nos tomas por hijos, nos enseñas todo lo que es posible, Señor. Por eso te damos gracias y te doy gracias. Bendice, Señor, a cada oyente en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche danos la palabra necesaria para edificar las almas de aquellos hermanos que nos están oyendo, Señor. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, siempre en el privilegio de llegar hasta sus hogares. En ese privilegio precioso de hablar de la palabra de Dios, que cuando nosotros llegamos a entender y a saborear lo dulce de la palabra, se vuelve lo más importante para nuestras vidas. Porque la palabra que nosotros hemos conocido, por la cual fuimos engendrados y nuestra vida cambió en el poder del Espíritu Santo en Cristo, ha hecho nuevas nuestras vidas, y por eso para nosotros es importante el hablar de Cristo y el hablar de las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que les aman o les amamos. Le amamos. Es una experiencia grande y preciosa poder hablar de esto. En esta hora yo quiero acercarme al trono de la gracia para enseñar la palabra y hablar de algo que realmente es de vida diaria y puedo decir de cada momento en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la batalla interna que vive el cristiano, aquel que está seguro de su salvación y que conoce a Jesucristo como su Salvador, y que ha conocido al ministerio del Espíritu Santo para que lo guíe a toda verdad, ese tiene que deleitarse y entender cómo Dios todo lo ha visto, todo lo ha entendido, y cómo Él quiere que guardemos nuestras vidas. Y hoy vamos a ver algo que es muy interesante. En el capítulo 5 de Gálatas, verso 16 dice: pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí nosotros podemos entender que realmente cuando nosotros nos convertimos a Cristo,
éramos pecadores empedernidos, practicantes cada uno de diferentes cosas, prácticas de pecado. Pero cuando el Señor vino a nuestras vidas, arrebató todo el dominio que tenía las áreas de pecado en las cuales nosotros practicábamos el pecado, y nos perdonó y las apartó. Por eso nos son perdonados nuestros pecados, porque nuestros pecados hacían que nuestra voluntad estuviera tomada para la práctica de pecado, y el Señor lo que hace es devolvernos nuestra voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lee el verso 16 detenidamente, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en los versos que leímos: digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a Cristo y Cristo le da vida a nuestro espíritu humano que estaba muerto en delitos y pecados, y Él le imparte de su vida, en ese momento todos los derechos de la práctica de pecado son quitados y de vuelta la voluntad a aquel que ha conocido a Cristo, aquel que la misma palabra establece que más a todos los que le conocieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Desde ese momento nosotros nos constituimos en hijos de Dios, y la voluntad que tenía el pecado que practicábamos, la forma de pensar y todo, es quitado y devuelto a nosotros para que nosotros aprendamos a usar nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Pero se puede pensar, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es esto que nosotros vamos a pensar en la voluntad de Dios? ¿Cómo es eso que nosotros lo vamos a hacer? El Señor es muy práctico para enseñarnos, y cuando nosotros tenemos voluntad de obedecer su palabra, con el cambio de naturaleza, ahí está el gran detalle en el cual nosotros podemos obedecer su palabra. Porque la palabra nos marca la voluntad de Dios. Por eso es que dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es ahí donde el Señor nos devuelve nuestra voluntad, aquella voluntad que traíamos en su programa como hombres, como mujeres, las hermanas, y nos devuelve esa voluntad para que nosotros, al habernos devuelto nuestra voluntad, no llevarnos al Señor como que somos perritos amarrados para irnos adelante, para que vayamos como amarrados, pues como quien lleva a uno un perrito, sino que uno le siga a Él por amor. Y es ahí el tremendo problema en el cual muchos cristianos se topa. Y digo choca, porque cree que Dios lo tiene que guiar como llevado del brazo. Y si el Señor nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado el Espíritu de Cristo y hemos sido sellados con su Espíritu, hoy puedo yo decir que el Señor lo que quiere es que en esa voluntad puesta de nuevo en nosotros. Por eso, al devolvernos el Señor nuestra voluntad, el apóstol dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí viene el consejo en el cual nos dice que pongamos la diligencia en no satisfacer los deseos de la carne que antes nosotros satisfacíamos.
Y aquí principia el apóstol Pablo a marcar unas cosas muy tremendas que muchas veces no se habla porque tal vez no se tiene la experiencia o no se entiende la palabra. Porque dice el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, parece una contradicción estos versos, pero no hay tal contradicción, porque dice que el deseo de la carne, ahora se le quitó todo el derecho cuando Cristo viene a nuestra vida, y el derecho lo tiene la decisión que nosotros tomemos en nuestro corazón en la obediencia a la palabra. Porque los deseos de la carne no se van a morir así nada más, sino hasta cuando nosotros por el Espíritu obedezcamos la palabra. Entonces va muriendo todo aquel deseo de la carne. Y eso es bien claro, porque tanto usted como yo, que hemos conocido a Cristo, podemos nosotros sentir las batallas, que hay cosas que a nosotros nos gustaron mucho y las practicamos. Pero Cristo vino a nuestra vida y cambió nuestra vida y nos hizo hombres y mujeres nuevos. Pero esos deseos de la carne no se fueron de una vez, a no ser que hayan sido prácticas de pecado tan grandes que el Señor, cuando nosotros nos convertimos, los arrancó de raíz y quitó todos los derechos. Eso se fue. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un hombre que está en adulterio, sin convertirse, cuando se convierte, el Espíritu de Cristo en él principia a ponerle que tiene que ordenar las cosas, no como él quiere, sino como debe, de acuerdo a la palabra. Porque el Espíritu de Cristo, habiendo regenerado nuestro espíritu, dándole vida de Dios, la obra ha sido grande y maravillosa, al grado que en la carta a los Filipenses o a los Colosenses dice que en nosotros ya se inició la resurrección. O sea, nuestro espíritu tiene vida de Dios. Y el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros es venirnos a enseñar la obediencia a la palabra por el Espíritu. Y no hay cosa más gloriosa que cuando uno aprende a obedecer la palabra por el Espíritu, porque pueden venir tentaciones a la vida de uno, pero ya uno conoce cómo tomar decisiones, qué medidas tomar e irse de la forma correcta, por lo que dice estos versos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, hay una batalla interna todavía. El apóstol Pablo hablaba de que él cada día moría, pero porque la carne siempre, los deseos de la carne siempre van a estar ahí, y esos van muriendo conforme el cristiano va muriendo a los deleites de este mundo y a los deseos de la carne. El cristiano va cambiando su vida. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, entonces, si yo me niego a hacer lo que la carne me dice, por ejemplo, de enojarme por cualquier cosa, que alguien se me atravesó en el tráfico, ponerme yo bien enojado y de repente hasta sacarle la mano por la ventanilla del carro. Eso no es correcto. Sin embargo, muchas veces el hombre convertido tiene esos impulsos, como un hermano que conocí hace muchos años. Él tenía su finca en la costa
y a veces se iba a su finca en la tarde de un día y regresaba en la mañana. Y me contaba que un día él venía a las 8 de la mañana y venía preciso porque tenía que venir a arreglar unas cosas cuando en la entrada a la capital había un policía deteniendo el tráfico y lo detuvo, dice, un buen rato. Entonces se bajó él enojado y va de reclamarle al policía, y en eso se bajaron los de los otros carros. Sintió él que el Señor le habló, porque le hizo ver que él era el primero que estaba reclamándole a la autoridad porque estaba haciendo eso. Y él me contaba que cuando él vio eso, se sintió tan avergonzado, pero tan avergonzado, que dice que se fue saliendo del grupo que le estaba alegando al policía y se fue a meter a su carro y se quedó callado hasta que el policía dio la vía. Y así son las cosas, hermano. Por eso, los impulsos muchas veces que uno tiene en obras de la carne, es increíble lo que es el hombre interior, que no muere tan fácilmente. Por eso dice que estos se oponen entre sí para que uno no haga lo que quisiere. Entonces, si hay una guerra dentro de nosotros, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a utilizar, a decidir? Pues es la voluntad que un día nos fue devuelta, para que nosotros tomemos decisiones de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Si dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, muchas veces nosotros nos afanamos por llegar a una hora o un compromiso, y a lo mejor salimos tarde. Principiamos a reclamar, principiamos a alegar un montón de cosas. Pero nosotros tuvimos la culpa. Y aquí lo que hay que hacer es propiamente decirle, Señor, guárdame, yo voy a llegar allá. Ayúdame a solucionar todo esto. Porque nosotros no tenemos que estar afanados. Porque el afán y la ansiedad lo que hacen es perturbar nuestra alma y permitir que el choque en donde la carne, a causa de la voluntad que es entregada a la ansiedad y al afán, entonces se causa el problema serio, porque el Espíritu Santo muchas veces en grandes enojos hasta se contrista, y cuando el Espíritu Santo se contrista en nosotros, la cosa se complica. ¿Y por qué digo que se complica? Porque el no sentir al Señor a causa de un enojo, a causa de la ira, a causa de la contienda, es cosa seria. El hecho de no sentir al Señor, uno que está acostumbrado a sentirlo, uno viene y ve que el Espíritu está triste y no ministra como tiene uno que ministrar. Y siempre Dios utiliza las cosas de una manera tan preciosa, porque todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama. Si usted se retrasó, vuelvo a hablar otra vez del asunto del tráfico. Si usted se retrasó por llegar a una cita, que no haya sido negligencia suya, porque entonces si la negligencia sí no es un asunto, Dios puede intervenir, guardándolo a uno en una negligencia, pero Dios tiene control de eso también. Pero no es justo que uno por una negligencia deje de hacer lo que tiene que hacer. Dice el Señor que estos se oponen entre sí. Cuando uno oye, siente que el Espíritu le habla, ¿por qué te enojaste? ¿Qué fue lo que pasó? Pues no deberías de haberte enojado. Y estas son las cosas que le suceden al cristiano. Porque dice la palabra que al oponerse estos entre sí,
para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que es la obediencia a la palabra. Y ese es el galardón más grande que pueda tener un cristiano. Porque en primer lugar, la obediencia a la palabra muestra el amor a Dios sobre todas las cosas. Muestra el amor a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y muestra que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Porque el hecho de que el Espíritu mora en nosotros es un galardón tan grande que Dios ha dejado para esta etapa del tiempo al creyente que ha conocido a Cristo, como dice la Escritura. ¿Y por qué no decirlo? Que se ha bautizado de acuerdo a como la palabra lo establece. Por eso dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es cierto, la obediencia por el Espíritu a la palabra es lo que el Espíritu Santo busca en nosotros, que obedezcamos la palabra, porque siempre la guianza del Espíritu va a ser para la obediencia a la palabra. Porque nosotros no estamos bajo la ley del pecado. Nosotros no estamos ya bajo la ley del pecado, sino que estamos bajo la guianza del Espíritu cuando anhelamos obedecer la palabra. Porque dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga, ¿quién de todos nosotros no ha practicado algo de esto? O 2 o 3 o 4 cosas. Yo creo que siendo nosotros como éramos pecadores, tuvimos prácticas de pecado, enemistades. ¿Quién no tuvo enemistades? Lascivia, inmundicia. ¿Por quién no ha pasado todo esto, mi hermano y mi hermana? Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo va haciendo un trabajo en nuestra alma de irla regenerando, de irla haciendo en una nueva forma, porque en el alma el Espíritu Santo va formando el carácter de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo forma en nuestra alma el carácter de Cristo, nosotros vamos viviendo una vida más placentera en el Señor, una buena vida. Porque si nosotros practicamos los pecados que hayamos practicado, estuvieron en nuestra mente, en nuestras emociones y nuestra voluntad, ahí estaba la raíz, estaba la raíz, la cual llevaba al cuerpo a la práctica de pecado. Pero ahora, como ha sido quitado todo el derecho a la práctica de pecado por Dios en Cristo, al haber conocido a Jesús como nuestro Salvador y Señor, quiere decir que nosotros no podemos volverle a dar el derecho al pecado para que gobierne sobre nuestras vidas. Por eso cuando el cristiano, sabiendo que no tiene que hacer aquello, lo hace, lo principia a practicar y se vuelve esclavo doblemente de lo que él practicaba antes. La palabra establece que el avisado ve el mal y se aparta. O sea, que el Señor a nosotros nos ha equipado hasta con la fuerza para huir del pecado. Alguien huye del pecado. ¿Por qué?
porque ama al Señor Jesús, nuestro Salvador, y el mismo Dios por su Espíritu Santo nos permite huir del pecado cuando tenemos la experiencia, porque todo esto es para los que hemos conocido a Cristo. Porque dice, hay cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Oiga, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es algo muy lindo, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra establece que los que practican tales cosas después de haber sido liberados de la ley del pecado y de la muerte, estos no heredan el reino de Dios. El reino de Dios ahora es espiritual. El capítulo 14, versos 16 y 17 de Romanos, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el que en esto sirve a Cristo, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. O sea que la obediencia a la palabra por el Espíritu, como estamos diciendo, hace que uno se vaya internando al reino de Dios espiritual, en una aprobación de tipo humano, en la cual muchos dicen, y cuando se hablan del reino, hablan territorial y hablan de leyes y hablan un montón de cosas. Pero aquí lo que sucede es que la práctica de pecado con aquel que está seguro de su salvación, que un día Cristo cambió su vida, y algunos, Cristo cambió su vida y han vivido una vida agradable delante de Dios, pero principian a entrar en las prácticas de pecado que antes tuvieron. Ellos van a principiar a perder aquellas bendiciones que Dios tiene para ellos. Porque cuando uno lee en el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a los 14, cuando uno lee en el capítulo 14 versos, lo que hablaba hace un momento, 17 y 18 del capítulo 14 de Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, oiga, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que pueden vivir en este nivel? Pues somos primero los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, los que amamos a Jesús con nuestro corazón. Y no es amar dos personas, porque si usted ama a Jesús, ama a Dios, porque en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Cuando usted dice, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, usted está diciéndole al Padre, yo te amo, Señor. Y ese es el primer mandamiento que Dios dio a Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Y cuando un cristiano se pone así, dice la palabra, que entonces es cuando viene la paz, la justicia y gozo en el Espíritu Santo. Si usted encuentra a un cristiano pacífico, es porque tiene la paz del Espíritu Santo. Si usted sabe de alguien que haga justicia, es porque el Espíritu Santo ministra en él la justicia de Dios. Si usted ve a un cristiano no temperamental, sino estable, y conoce a algún hijo de Dios así, usted tiene que entender
que ese hombre o esa mujer son aquellos que están gozando del reino de Dios espiritual. Y hay una cosa muy linda, porque dice en el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Óigame, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Que tener la aprobación de Dios en la forma de actuar del cristiano, hermano, eso es lo más grande que puede existir. Y es más que tener mucho dinero, demasiado dinero. Porque tener la aprobación del Dios que ha hecho todas las cosas, y que a uno le diga buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Porque esa es la aprobación que Dios da al que administra lo que Él le ha dado, que es a su Hijo Jesucristo en su corazón, con todas las promesas que Él le dio a su Hijo. Porque agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ese es aquel hombre y aquella mujer que vive en el reino de Dios espiritual. Uno no necesita estar viendo si es territorial, no. Porque hijos de Dios, para como Dios llena la tierra, pueden haber en el África, en Europa, en Oceanía, en América del Sur, en América del Norte, hijos de Dios, porque el reino de Dios es del Dios eterno. Y Él dice que va a dar paz. El reino de Dios dice que no es bebida, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios ha hecho todas las cosas y le ha dado todo poder a Cristo para que los que creemos en Cristo disfrutemos de las bendiciones, de la grandeza de lo que Dios ha hecho. Porque dice que sus obras terminaron al sexto día. Y cuando dice que sus obras terminaron al sexto día, quiere decir que ahí estaban ya las obras en las cuales nos iban a ser asignadas para obedecerle su palabra por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado una vez a nosotros, para que el nombre de Jesús sea glorificado sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que cuando Él resucitara y llegara a la presencia del Padre, Él iba a enviar al Consolador, porque Él nos iba a guiar a toda verdad y nos iba a enseñar todas las cosas. Por eso, grandes y maravillosas son las obras de Dios, mi hermano. Digámosle al Señor: Señor, aquí está nuestra vida. Yo ya no quiero luchar con mi naturaleza. Señor, haz que yo me pueda rendir. Haz que yo me pueda rendir a ti y bendecir tu nombre sobre todas las cosas, en la obediencia a tu palabra, dejando de luchar, Señor, como establece tu palabra, que dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Yo ya no quiero que la carne que esté en mí luche contra mí, que luche contra. Quiero entregar los deseos de la carne en mi vida. Ya no quiero yo practicar esto que practico. Quiero ser agradable delante de ti.
Por eso, Señor, yo quiero que tú me ayudes a obedecer tu palabra por el Espíritu y hacer morir las obras de la carne por el mismo Espíritu. Y entonces yo voy a alcanzar el gozo, la paz y la justicia, que son los que los que nos pueden internar en el reino de Dios, que es lo que el Hijo de Dios tiene que disfrutar para la gloria de aquel que ha hecho todas las cosas y que nos podemos gloriar en su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración y quiero darles yo lectura y orar por cada una de ellas. Hermano Hugo Leonel nos pide oración por su vida, ya que fuma y bebe, y oración por su esposa que practica brujería. Señor, mira estos esposos, Señor, visítalos para la gloria de tu nombre. Ellos están pidiendo ayuda espiritual, solo tú se las puedes dar donde ellos están. Visítalos por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Hermana Blanca nos pide oración por la vida de su hijo y su yerno, para que dejen de ser extorsionados, dejen de extorsionar. Señor, tú sabes cómo enseñar a alguien que vive en las transgresiones como pecador. Yo pongo en tus manos a estos dos varones, los cuales necesitan ser enseñados, Señor, para la gloria de tu nombre. Visítalos y sácalos del pecado en el cual están, Señor, porque pueden hasta pagar con su vida las transgresiones que están haciendo. Hermana Blanca también nos pide oración por la vida de su hijo y su yerno, para que lo dejen de extorsionar. Y también René Rodas, oración por la vida de Pablo Rodas por alcoholismo. Señor, visita a Pablo Rodas, libértalo, Señor, de esa atadura de espíritu inmundo de alcoholismo. Ayúdale en esta hora en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú todo lo puedes, Señor, y todo lo sabes. Hermano Oscar nos pide oración por su vida. Fuma y bebe y se comporta mal. Señor, este varón está pidiendo oración, reconociendo su comportamiento y anhelando ser cambiado, Señor. Fortalécelo y ayúdalo para la gloria de tu nombre. También Ivonne nos pide oración por su vida, ya que fuma y bebe. Señor, envía espíritu de salvación a estas personas, Señor, que sean convencidos por tu Espíritu Santo y que ellos rindan sus vidas para la gloria de tu nombre, porque sólo así podrán ellos ser sacados con poder y gloria para que tu nombre sea glorificado. Hermana Jennifer nos pide por su vida, ya que su jefe la trata mal. Señor, sujeta el espíritu que tiene a este hombre que es jefe de Jennifer. Sujétalo en el nombre de Jesús. Ese espíritu, Señor, de ira y de enojo sobre Jennifer, sujétalo en el nombre de Jesucristo, porque tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y escuchas nuestras oraciones, Padre. También Michelle nos pide oración por la vida de su suegro, ya que es brujo. Señor, visita a este hombre que practica la brujería. Él no sabe hasta dónde, Señor, está corriendo riesgos. Muestra al Señor lo que Él está haciendo y sácalo de ahí y glorifícate en esa vida por el amor del nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hay un anónimo, una petición de anónimo aquí, oración por la vida de Isabela. Señor, ayuda a Isabela Figueroa. No sabemos qué es lo que ella está padeciendo,
pero tú sí la conoces y sabes quién es y cómo está. Hoy visitamos, Señor, por tu Espíritu Santo, a esta mujer que se llama Isabela. Ayúdala en el nombre de Jesús, porque solo tú eres Dios y conoces cada vida, Señor. También Beatriz nos pide oración por su familia. Señor, visita la familia de Beatriz. Tú sabes quién es, y cómo son. Apiádate de ellos, Señor, y visítalos en el nombre de Jesús. Hermana Angélica nos pide oración por su familia, ya que se acerquen al Señor. Acerca, Señor, a la familia de Angélica. Nosotros sabemos que si ella te conoce a tu Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, esta familia está en promesa y tú la alcanzarás y la salvarás para la gloria de tu nombre. Señor, hermana Fátima también nos pide oración. Nos pide oración por su familia. Perdón, sí. Nos pide Beatriz Anónimo, Angélica Soc, oración por su familia, ya que se acerquen al Señor. Señor, oye y responde esta oración de hermana Angélica, para que su familia se acerque al Señor y tú lo puedas visitar, Señor, en un corazón cambiado en deseo de conocerte. Un momento, Señor, el cual tú necesitas para visitarlo. Ayúdales en el nombre de Jesús. Hay una petición anónima aquí que nos pide oración por la vida de Adán Nájera, ya que en su trabajo se está alejando de los caminos del Señor. Señor, haz que Adán se convierta de veras, porque cuando él tenga en su corazón a tu Hijo Jesucristo, no habrá nada que lo aparte de los caminos del Señor. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Nos piden oración también por el esposo Nelson Castellanos. Se encuentra en drogadicción, alcoholismo y adulterio. Saca a este hombre, Señor, que está hundido en ese pozo de vicios y de perversiones, Señor. En el nombre de Jesús, hazlo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay dos peticiones anónimas acá también. Oración por la vida del hermano Otto Méndez y su sobrino Alejandro Méndez sufren de alcoholismo. Oración por mi hermano Walter Pérez, ya que se alejó de Dios, para que pueda restaurar su matrimonio. Señor, yo te pongo estos nombres de estas personas delante de ti, porque tú sabes quiénes son y en dónde están y de qué están padeciendo, Señor. Tú eres nuestro Dios y nos podemos acercar en plena confianza, sabiendo que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia. Padre, gracias por este momento que nos has dado de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando:
Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi alma tiene sed de Dios.